también, joven. A ver, joven, acá tienes una imagen que seguramente es familiar para ti. Todos alguna vez hemos dejado algún clavo, alguna herramienta, algún martillo, alguna hoja de sierra, algún alicate, algún desarmador. Alguna vez hemos dejado alguna herramienta a la intemperie, en el patio, en el techo, en el jardín, botado, o alguna vez caminando por la calle nos hemos encontrado un tornillo, un clavo, un perno, una rosca. ¿Y qué le ha pasado, joven? Ha terminado así. Se ha puesto de color rojizo, le han salido manchas y lo hemos agarrado, le hemos pasado por nuestra mano y hemos quedado con esa mancha en la mano, ¿sí o no? Una mancha de color ocre, de color rojizo. ¿Y qué le ha pasado a ese metal? ¿Qué le ha pasado a ese clavo, a ese martillo, a ese alicate, a ese tornillo, a esa rosca? ¿Qué le ha pasado? Se ha oxidado, ¿sí o no? Se ha tocado, nadie lo ha golpeado, nadie lo ha pateado. Simplemente, ¿qué le ha pasado? El medio ambiente, la intemperie, la humedad, los cambios de temperatura han incidido para que este clavo, para que esta materia, este hierro, este metal se transforme, joven. ¿Ya? ¿Por qué se oxidan los metales, por ejemplo? Es parte del proceso de la dinámica externa. Yo te pregunto, joven, así como vemos acá el clavo, yo te pregunto, ¿la roca se oxida o no se oxida? ¿Qué dice, joven? Sí. Lógico, las rocas se oxidan, y eso es parte de las fuerzas exógenas, de las fuerzas externas, joven. ¿Ya? Vamos a ver, joven, cómo también se le conoce este tema. Se le conoce como fuerzas modeladoras, niveladoras o fuerzas exógenas también. Joven, ¿por qué van a ser niveladoras o modeladoras? Porque estas fuerzas van a romper, dislocar, fracturar, van a descomponer las cordilleras, las cumbres, las montañas y van a también a arrancar, acarrear, transportar y depositar materiales, sedimentos, partículas, arena, polvo, rocas, rocas grandes, rocas medianas, rocas de todo tamaño, y los van a depositar, por ejemplo, ¿en dónde? En los fondos marinos, los van a depositar en los conos deyectivos, en depresiones, en quebradas, en laderas, todo eso, joven, por eso se llama modeladoras, niveladoras o simplemente fuerzas exógenas. ¿Cuáles son? Son todas aquellas que están de la superficie de la corteza para arriba, joven, que están en la atmósfera. ¿Cuáles son las fuerzas? ¿Cuáles son los factores? Disculpa, ¿cuáles son los factores que inciden, que dinamizan, que favorecen este proceso? Básicamente son dos factores. Esto es una pregunta que viene más adelante, joven. Recuerda, los factores son dos. Uno, la gravedad. ¿Qué es la gravedad? Tú la conoces por física, joven. Por tu curso de física, todos sabemos que la gravedad es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre todos los cuerpos hacia su centro. Es una fuerza que atrae, que jala, que moviliza. Y tenemos la radiación solar, joven. La radiación solar que tiene que ver con las temperaturas que activan muchos procesos en nuestro planeta, activan y dinamizan muchos procesos en nuestro planeta. ¿Ya, joven? Joven, quiero que veas, por favor, con atención esta animación. Joven, que vamos a poner a continuación. Mira, joven, la radiación solar, ¿qué hace? Hace que la roca, a ver, primero, joven, mira, sale la radiación solar, sale el sol. El sol sube la temperatura de los cuerpos. Y yo te pregunto, cuando los cuerpos incrementan su temperatura, cuando sube el calor de un cuerpo, yo te pregunto, ¿ese cuerpo se queda igualito o le pasa algo internamente? ¿Qué pasa con los cuerpos cuando le incrementas la temperatura? Muy bien, Lucía, excelente. Un cuerpo se expande, se dilata. ¿Por qué? Por algo sencillo. Porque al incrementar, es como que yo tenga este lapicero, ¿sí o no? A este lapicero prendo acá un encendedor, un fuego, una mecha, ¿y qué le va a pasar al lapicero? Si yo lo tengo acá del extremo y le pongo acá al medio, esto se dobla, sino para abajo. ¿Por qué se dobla? Porque esta parte central se expande, se dilata. ¿Por qué? Porque el calor hace que el movimiento molecular de este cuerpo se excite, se dinamice, se haga rápido. El calor hace que el movimiento molecular de un cuerpo se intensifique, por lo tanto se expande. Mira, joven, ¿qué le pasa? Y eso pasa con la roca, eso pasa con todos los cuerpos, mira, joven. La roca se dilata, se expanda,
Y luego, joven, vienen las fuerzas, por ejemplo, la lluvia, el glaciar, el viento, un río, acarrean, transportan y depositan esa roca, joven. Yo te pregunto, esta roca que vemos acá, a ver, esta roca que vemos acá, joven, que ha llegado a un fondo, esta roca que vemos acá, ¿es la misma que partió de acá? ¿Qué dices? Uy, ¿se escucha ahora sí? Joven, esta roca que vemos acá, ¿es la misma que partió de acá, salió de acá, joven, o no? ¿Qué dices? Ya no, ¿sí o no? Ya no va a ser la misma roca, porque para transportarse de acá para acá ha tenido rozamiento, fricción, se ha golpeado con otras rocas, ha sufrido procesos de cambios de temperatura y obviamente si salió así, va a llegar así. ¿Es joven? ¿En serio? Y joven, todo ese proceso en la geodinámica externa implica dos grandes movimientos, dos grandes procesos, dos grandes pasos. El primero, joven, degradación. Y el segundo, joven, agradación. ¿Ya? A la mano izquierda, en la parte central tenemos degradación y en la parte central, joven, tenemos en la parte inferior derecha, la agradación. ¿Ya? Ahí tenemos, joven, degradación y agradación. ¿Ya? La degradación, ¿qué implica, joven? Meteorización, erosión. ¿Ya? Y si es que te preguntan, joven, también otro detalle, vamos a agregarlo acá en la flecha. Vamos a agregar acá, aprovechando que tenemos las crayolas. Joven, la erosión implica arranque, transporte y sedimentación. ¿Ya? La erosión se da en tres grandes pasos, tres grandes momentos. Arranca, transporta y deposita. ¿Ya, joven? La agradación ya es la transformación. La degradación implica meteorización, erosión, y la agradación va a tener un sinónimo que se llama compactación. ¿Ya, joven? Vamos, joven, continuamos. La meteorización física y química. El primer paso de todo esto, joven, es la meteorización. ¿Ya? Tú dirás, profe, ¿qué es eso? La meteorización es el proceso de desintegración o, mejor dicho, o descomposición de la roca in situ. ¿Qué significa in situ, joven? In situ significa sin transporte. Ahí en su sitio, donde se encuentra, donde la ves, ahí se degrada o ahí se descompone. Y joven, por favor, quiero que pongas atención a estas palabritas, porque esto es importante para entender los tipos de meteorización. Desintegración es una cosa y descomposición es otra. ¿Ya? Desintegración es una cosa y descomposición es otra, joven. Por ejemplo, yo acá tengo este celular. Si yo agarro este celular, imagínate que yo digo, este es el celular de ella y soy tóxico, soy loco, soy orate, soy desquiciado y me vuelvo tóxico. Agarro este celular y le meto un martillazo así con toda mi fuerza. Ya no un martillazo, una comba, así. Agarro una comba y le meto así el celular. Yo te pregunto, joven, ¿qué estoy haciendo con el celular? ¿Lo estoy descomponiendo o desintegrando? Me he vuelto tóxico, joven. Me hago el tóxico. Agarro el celular de ella y no lo puedo desbloquear y agarro una comba y lo estoy desintegrando, fragmentando, rompiendo, fracturando, dislocando, ¿sí o no? Pero, joven, imagínate que soy más sádico todavía y más tóxico y agarro el celular de ella y como no lo puedo abrir, así, desbloquear, agarro el celular y lo meto en un balde con ácido muriático una semana, así. Lo sumerjo en ácido muriático una semana, 10 días, así, este celular lo meto al ácido muriático. Yo te pregunto, después de 10 días, ¿voy a sacar celular o ya no va a dar celular ya? Ese celular, joven, ahí se descompone, ¿sí o no? Ya no queda nada, ¿sí o no? Ni huella, ni rastro, ni prueba, ni nada, ¿sí o no? Eso es la descomposición, joven. ¿Ya? Nada, no queda nada, ni rastro, ni huella, ni pruebas. Se destruyen las pruebas, ¿sí o no? Ahí está, joven. La meteorización puede ser física, química y biológica también. ¿Ya? La meteorización física es
desintegración, es ruptura, fractura, fragmentación, disgregación. ¿Ya, joven? Esa es la meteorización física, es la ruptura. Normalmente, ¿dónde ocurre la meteorización física? Si es que te preguntan algún día, joven, ocurre en dos ámbitos del planeta. En zonas muy calurosas como los desiertos, o en zonas muy frías como zonas altoandinas o zonas de alta latitud donde hay hielo o nieve. ¿Ya? La física, la química, joven, es cuando hay descomposición. ¿Ya? En la meteorización física, la roca pierde sus propiedades de dureza, de impermeabilidad, y se descompone. ¿Ya, joven? Y normalmente, ¿dónde ocurre la meteorización química? En zonas tropicales muy lluviosas y muy calurosas. ¿Ya? Zonas tropicales. Y la biológica es una especie de combinación entre la química y la física. A veces es química la biológica, a veces es física. ¿Ya, joven? Vamos a ver cada una de ellas, joven. A ver, primera instancia, la termoclastía. Ojo, de la meteorización física. ¿Ya? De la meteorización física, joven, vamos a ver en primer lugar la termoclastía. ¿Qué es eso? ¿Qué es la termoclastía, joven? A ver, la termoclastía es cuando hay mucho calor. ¿Ya? Llamada también térmica, ojo, a la termoclastía también se le conoce como térmica. Es cuando hay mucho calor por la energía solar. Muy bien, señorita Nicole María, es por la energía solar. ¿Ya? La termoclastía, joven, es por exceso de calor. ¿Ya? Es por exceso de calor. ¿Ya? Y esto normalmente, ¿dónde ocurre, joven? En los desiertos. ¿Ya? Lo que hemos dicho hace un momento. ¿Qué pasa con un cuerpo cuando le subes la temperatura? Se expande, su movimiento molecular se incrementa y eso lo dilata. Pero ¿qué pasa cuando ese cuerpo le baja la temperatura? Se contrae, ¿sí o no? Entonces, con el calor en el desierto se expande, con el frío de la noche se contrae, y al estar así en ese trance, joven, la roca termina fragmentándose, rompiéndose, ¿ya, joven? Fracturándose. Algunos, eso tiene un nombre, también se llama diaclasias, ¿ya? Hay otra forma de meteorización física, pero en este caso es ya por lo contrario, es por el intenso frío, las bajas temperaturas, temperaturas a 0 grados o menos de 0 grados, eso se llama crioclastía o gelifracción. Pero ojo, para que ocurra esto hay un truco. ¿Sabes cuál es, joven? Tiene que haber agua. Tiene que haber agua, joven. ¿Ya? Cuando el agua entre en las fisuras, entre en las grietas de la roca, joven, la roca se llena de agua, y si a esa roca tú le pones menos de 0 grados centígrados, le baja la temperatura a 0 grados centígrados, menos 4, menos 5, y el agua está en la fisura, ¿qué pasa con el agua cuando se congela, joven? ¿El agua se mantiene en su misma ubicación o se expande? ¿Qué ocurre cuando el agua cuando se congela, cuando se enfría, cuando se solidifica? El agua se expande y rompe, raja de dentro hacia afuera. ¿Ya, joven? El agua rompe, raja de dentro hacia afuera, joven. ¿Ya? El agua ocupa 10% más espacio de un área cuando se solidifica o congela, joven. Eso va a ser la crioclastía. ¿Ya? Crioclastía, joven. Llamado también gelifracción. ¿Ya? Y la haloclastía, joven, tenemos la haloclastía, es cuando las sales se solidifican en las grietas de la roca, se expanden y rajan la roca. ¿Ya? Y por ahí pregunta, ¿cómo se forma la roca? Buena pregunta. Normalmente la roca es magma solidificado. La roca surge del magma, del interior de la Tierra. La roca es magma solidificado. Ah, y por ahí hay una pregunta, también dice, profe, ¿la sedimentación ocurre en la agradación o en la erosión? Buena pregunta. Una parte, la sedimentación es parte de la erosión, es la parte del proceso final, el último paso de la erosión, ¿ya? De la erosión, ocurre con la erosión. Y por ahí han preguntado, si mi mano se solidifica con el agua, ¿mi mano se rompe? Han visto, creo, Caballero del Zodiaco.
Si mi mano se solidifica con el agua, mi mano se puede romper. Creo que han visto Caballero del Zodiaco. En teoría no se debería romper, no se debería romper. Lo que tendría que pasar es que el hielo envuelva el cuerpo o una parte del cuerpo, y si las temperaturas se mantienen bajo cero, ese hielo permanece. Lo que se puede hacer es romper ese hielo, calentar ese hielo, lo que no signifique que la parte del cuerpo sobreviva. Porque un cuerpo, una parte del cuerpo, cuando se somete a temperaturas heladas mucho tiempo, esa parte del cuerpo se pierde, se, se degrada, y a veces lo que hay que hacer es cortar, extirpar esa parte, joven. ¿No? Es cierto, eso sí es una mutilación, implicaría una mutilación del cuerpo. ¿No? Por ahí están las preguntas, muy bien que pregunten, muy bien la curiosidad. Un saludo para todos los alumnos que están preguntando, que están participando, y está muy bien, joven. Ya, Sandra dice, en el libro de Lumbreras indica que la sedimentación y compactación es parte de la agradación, y en la erosión solo comprende el arranque y transporte. Ya, habría que ver la edición del libro, si es la edición antigua o es la edición nueva, porque San Marcos considera a la sedimentación como la parte final de la erosión, y a la agradación la considera como proceso de compactación que transforma ya la roca. La roca sedimentaria se va a convertir en roca metamórfica. ¿Ya? Habría que ver la edición del libro. ¿Ya? Jóvenes, el otro caso, la otra forma de meteorización, de ruptura o fractura de la roca. En este caso hablamos ya de descomposición de la roca. ¿Ya? Descomposición de la roca. Tenemos, joven, la meteorización. ¿Ya? Acá la roca se va a descomponer. La roca acá en la meteorización química va a perder sus propiedades. ¿Ya? Ahí tenemos, por ejemplo, la oxidación, joven. ¿Ya? ¿Qué es la oxidación? Es la interacción del oxígeno y hierro con las rocas. La roca va a tomar una tonalidad roja, ocre o parduzca, rojiza. La oxidación, joven. ¿Ya? La carbonatación. ¿Cuándo va a ocurrir la carbonatación? La carbonatación, joven, es cuando el anhidrido carbónico o CO2 se disuelve en el agua, y esta agua con anhidrido carbónico llega a la roca caliza. La roca caliza interactúa con el anhidrido carbónico disuelto en el agua y se agrieta, se ahueca, se fisura y ocurre la carbonatación, joven. Eso se llama, vamos a tener paisajes kársticos. ¿Ya? Hidrólisis. La hidrólisis. La hidrólisis es la absorción de componentes del agua por parte de la roca, por algunos minerales de la roca. ¿Joven? Y la roca, joven, se va a ir ahuecando, se va a ir haciendo porosa, va a tener filtraciones, va a tener caídas como orificios, se va a hacer tipo panal, y eso es por hidrólisis, joven. ¿Ya? Porque algunas rocas absorben materiales del agua, ¿ya? Compuestos del agua. ¿Ya? Ahí lo tiene, joven. Y la hidratación, disculpa, la hidratación, joven, es cuando el anhidrido carbónico se absorbe químicamente, modificando la estructura de la roca. La carbonatación es cuando el anhidrido carbónico interactúa con la caliza, y la hidratación es cuando el anhidrido carbónico es absorbido por algunas rocas distintas a la caliza y quedan como huecos. ¿Está, joven? Ahora, joven, la meteorización química, disculpa, la meteorización biológica. ¿Ya? Ahí tienes una planta, joven. ¿Es posible que una planta rompa una roca, sí o no? ¿Es posible que un árbol rompa una roca? Ahí tienes la imagen. Y seguramente alguna vez debes haber visto, joven, que cuando has estado caminando por el parque, al lado de una vereda o en un jardín, has visto que la vereda se rompe, se raja, la pista se raja, y cuando tú miras alrededor o cerca, hay un gran árbol creciendo al lado de esa pista o de esa vereda que está rajada, ¿sí o no?
Yo te pregunto, joven, ¿las raíces de un árbol pueden romper una roca? ¿Sí o no, joven? Claro que Sí, sí. Claro, joven. ¿Ya? Las raíces de un árbol pueden romper las rocas. Ahí tenemos la imagen, joven. ¿Ya? Hay animalitos que rompen la roca también. Hay animalitos que o muerden la roca o con sus garras rajan la roca o desgastan la roca. Ahí tenemos, por ejemplo, el perrito de la pradera. El perrito de la pradera pueden romper la roca, arrancar la roca bajo tierra y hacen que el suelo sea eh, desprendido, que sea un suelo más arenoso. Por ejemplo, ¿qué otro animal puede también meteorizar la roca biológica? Las cabras. Las cabras con sus patitas que tienen unas puntas, cuando van subiendo los acantilados, las montañas, los cerros, van raspando la roca. Y las cabras mismas, cuando dejan caer una roca cuesta abajo, están meteorizando la roca también. Claro, bueno, ahí lo hacen con movimiento, pero hay animales que rompen la roca o rajan la roca. Y yo he visto también una vez joven National Geographic. Adivina qué otro animalito hace meteorización biológica. No lo vas a creer, joven. ¿Sabes quién es? Los pingüinos. Aunque tú no lo creas, los pingüinos rajan, no rajan, ellos desgastan la roca. Lo hacen, adivina con qué, joven, con sus patitas. Claro, muy bien. Acá estamos viendo ejemplos de meteorización biológica del tipo físico, en que la roca mantiene su propiedad pero se va rompiendo nada más. Los pingüinos, joven, ¿cómo meteorizan la roca? A ver, tú has visto que los pingüinos no vuelan. Todos sabemos que los pingüinos no vuelan, pero son excelentes nadadores, ¿sí o no? Y sus nidos, sus guaridas, no están en el mar, ni siquiera están en la costa, están un poquito metidos de los acantilados, están en zonas planas, en zonas de terreno, de zonas terrosas o zonas arenosas. Pero tú sabes cuánto camina un pingüino desde el mar hasta su zona de madriguera o para empollar sus huevos o para darle a alimentar a sus crías. Camina cerca de uno a kilómetro y medio. Y el pingüino para salir del mar y llegar a esa parte alta tiene que subir acantilados y enfrentarse a peñascos. Cuando la ola viene así, la ola rompe contra el peñasco y el pingüino ya es experto ya. Viene la ola, el pingüino viene a la cresta de la ola y antes que el pingüino rompa con todo y ola, el pingüino da un salto a una parte alta de una roca, impulsándose por la marea. Y obviamente el pingüino salta y como su cuerpo no es muy aerodinámico fuera del mar, fuera del agua, tiene que equilibrarse haciendo esto. Se tira para adelante y sus patitas hacen esto. Se agarran así de la roca así. Y de ahí para adelante, salta para adelante y en todo su camino que va avanzando, joven, va dejando surcos o grietas en la roca, joven. En serio, eso lo he visto en un documental y ahí tenemos otro ejemplo de la meteorización biológica. En este caso es física, porque rajan la roca, rompen la roca o desgastan la roca. ¿Ya? Y hay la química también, la meteorización biológica química, joven. Ahí tenemos líquenes y hongos que segregan sustancias ácidos que descomponen la roca. ¿Ya? Ahí tiene la imagen, joven, de la meteorización química. ¿Ya? Ahí tenemos la imagen, joven. Tú dirás, profe, ¿dónde están los líquenes? Los líquenes son este color naranja o medio amarillo, no sé cómo lo veas en tu pantalla, pero ves alrededor todo blanco, ves alrededor todo un color blanquecino sobre la roca, ya, ese color blanquecino, aunque tú no lo creas, joven, es roca que se ha disuelto o descompuesto. Tú le pasas la mano, joven, y vas a ver ese color blanco que se queda en tu mano como un polvo, y aunque tú no lo creas, eso fue alguna vez roca que se ha descompuesto. ¿Ya? Ahí tienen las imágenes, joven. Continuamos. Ahora vamos a ver, joven, eh, lo que es la erosión. ¿Ya? ¿Qué es la erosión, joven? La erosión es un proceso nivelador de la superficie. ¿Ya? Es el proceso por el cual los agentes arrancan, transportan y depositan. ¿Ya? ¿Cuáles son los agentes? Por ejemplo, río, agua subterránea, viento, glaciares, lluvias también, por si acaso, lluvias. Hay una erosión que se llama pluvial. Ojo, te voy a poner algo por acá por el chat, joven. Te voy a poner algo por acá por el chat, joven.
de la erosión pluvial. La erosión pluvial, joven, también es un agente que causa erosión, también es un agente y causa o forma las cárcavas. Mira, profe, ¿qué es eso? Son especie de surcos sobre las montañas cuesta abajo, sobre laderas de montañas, cuesta abajo, joven, ¿ya? Laderas de montaña, cuesta abajo, ¿ya? La erosión pluvial, joven, ¿ya? Ahí te lo estoy enviando, joven, ¿ya? Ahí te lo estoy enviando, tenlo presente porque viene una pregunta que es difícil más adelante en tu práctica, ¿ya? Con eso lo puedes resolver bien. A ver, fase, joven. Ah, muy buena pregunta, señorita. María Zúñez dice, profe, ¿cómo la meteorización puede contribuir a la formación de suelos? ¿Cómo la meteorización puede contribuir a la formación de suelos? Muy buena pregunta, muchas gracias, señorita María. A ver, yo les pregunto, joven, ¿tú sabes que un río, cuando llega al cono deyectivo o se desborda, sedimenta materia orgánica e inorgánica que fertiliza el suelo, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sabías eso o no? Un río cuando se desborda, cuando inunda, cuando llega al cono deyectivo, deja limo, arcilla, grava, rocas, arena, en todo el cono deyectivo y en todos sus laterales donde se desborda. Yo te pregunto, joven, ¿de dónde crees que sale esa arena? ¿De dónde sale esa arcilla? ¿De dónde sale esa materia orgánica? ¿El río de dónde viene? A ver. ¿El río de dónde viene? ¿Dónde se origina un río? Normalmente un río se origina por dos cosas, por lluvia o por deshielo, ¿sí o no? Y esas lluvias, esos deshielos, esos glaciares, esos nevados, no están en la parte alta de la cordillera de los Andes, ¿sí o no? Y yo te pregunto, ¿esas cumbres se degradan, se rompen, se meteorizan, sí o no? ¿Y quién se encarga de trasladar todo ese material meteorizado, rajado, roto? ¿Quién se encarga de traer todos esos materiales? Los agentes que erosionan, ¿sí o no? Porque la erosión, la gente que erosiona arranca y transporta, arranca y acarrea, ¿sí o no? Ya, y en ese sentido, yo te pregunto, las fuerzas erosivas, los agentes modeladores o niveladores, las fuerzas exógenas, se encargan de romper la cordillera y todos esos resultantes, todos esos restos de lo que fue la cordillera maciza, mole, grande, llegan en algún momento a sedimentar un valle, sí o no. Llegan a sedimentar una pampa, sí o no. Llegan a sedimentar el fondo marino para que sea fértil también, sí o no. Sí o no, joven. En ese sentido, hay muchos materiales de la cordillera que son meteorizados y erosionados y transportados y sedimentados, que ayudan a formar suelos nuevos, sí o no. Ayudan a regenerar suelos, sí o no. Sí, solo que es de un proceso lento, un proceso que toma tiempo y no necesariamente está a la misma velocidad de lo que nosotros degradamos el suelo. O sea, la formación de suelos es un camino, es un proceso que tiene una velocidad, pero lo que nosotros hacemos, degradando, erosionando, maltratando y acabando los suelos, desertificando los suelos, tiene otra velocidad. Pero de que las fuerzas exógenas generan suelos, renuevan los suelos, lo hacen, pero a una velocidad menor, lenta. ¿Ya, joven? ¿Cuáles son las fases? Las fases de la erosión, ahí lo estamos mencionando, joven. El arranque, conocido también como denudación, arrancan los materiales. El transporte de los materiales es a favor de la gravedad. Y tenemos también, joven, la acumulación de fragmentos transportados mecánicamente. Esos tres momentos son parte de la erosión, joven. Esos tres momentos son parte de la erosión, ¿ya? El arranque, el transporte y la acumulación.
algunos le llaman a esto también simplemente la sedimentación. ¿Ya, joven? Ahí lo tienes, joven. ¿Ya? Ahí lo tienes, los 3 momentos de la erosión, joven. El arranque, transporte y la acumulación. ¿Ya? A ver, joven, vamos a ver cuáles son los agentes que erosionan, cuáles son los agentes que arrancan, acarrean y depositan. ¿Ya? A ver, jóvenes, igual por favor quiero pedirte que participes, si tienes alguna pregunta que la hagas, si tienes algo que agregar, joven, por si acaso, yo tengo el chat abierto durante toda la clase. Yo minimizo mi cámara porque no me importa verme, pero sí me importa ver lo que tú escribas, lo que tú pongas, tus respuestas cuando lleguemos a las preguntas. Con toda confianza, joven, si quieres preguntar algo, decir algo, avisar algo, ahí tienes el chat abierto, yo lo estoy leyendo constantemente, periódicamente, permanentemente, no periódicamente, permanentemente, joven, lo tengo ahí un costadito, joven. ¿Ya? Ajá, ya, hay una pregunta de su compañera, dice, profe, ¿la degradación es in situ y la agradación? Ya, muy buena pregunta. La degradación, como habíamos visto, tiene 2 momentos. La degradación implica meteorización, que es la ruptura in situ, y la degradación también implica erosión, que ahí es con transporte, con acarreo. La degradación es cuando la roca se rompe y es transportada. Esa es degradación. La agradación es cuando esta roca ya está depositada y se transforma, se compacta, se solidifica. ¿Ya? Uno es la degradación y el otro es la agradación. ¿Ya? Dentro de la degradación, la meteorización es in situ y la erosión es con transporte. ¿Ya? Y lo que te podrían preguntar, ahorita vamos con esa pregunta, Cristel, lo que te podrían preguntar, joven, ¿cuál es la gran diferencia entre meteorización y erosión? Pueden preguntarte eso, joven. Yo te hago la pregunta, a ver, aula 058. ¿Cuál sería la diferencia entre meteorización y erosión, joven? Hay una gran diferencia. La meteorización es la ruptura, fractura o descomposición de la roca in situ, o sea, sin movimiento. En cambio, la erosión es el proceso de fractura, de ruptura de la roca, pero con movimiento, por el movimiento, debido al movimiento. ¿Ya, joven? Y a las fuerzas que este movimiento implica también. ¿Ya, joven? Ahí tienes la diferencia, joven. Y hay una pregunta de su compañera Cristel, también mucho gusto, señorita Cristel. ¿Por qué a la erosión se le llama un proceso nivelador? Por una sencilla razón. A ver, buena pregunta, gracias. Justo estamos acá con la imagen. Miren, jóvenes, vamos a poner algo acá sobre esta imagen, mira. Acá estoy poniendo un poquito más alta la cordillera de los Andes, ¿sí? Acá está la cordillera y vamos a ver, joven, que acá, vamos a ver acá que, por ejemplo, esta parte es glaciar, esta parte es glaciar, esta parte es glaciar y acá hay más glaciar. Yo te pregunto, joven, ¿un glaciar rompe la roca, sí o no? Yo te pregunto, ¿un glaciar rompe la roca, raja la roca y transporta la roca, sí o no? Sí. Claro, las altas temperaturas, las bajas temperaturas, un glaciar se descongela, entra, hay gelifracción. Y yo te pregunto, esta cordillera de los Andes, por ahí han preguntado, profe, ¿por qué las fuerzas exógenas son niveladores? Mira, yo te pregunto, esta cordillera de los Andes, yo te hago la pregunta, esta cordillera de los Andes que apareció hace 50.000, 60.000 o 56 millones de años atrás, yo te pregunto, hoy 2020, ¿es la misma de hace 50 millones de años atrás, sí o no? No es la misma, sí o no. Posiblemente cuando apareció era más elevada, era más puntiaguda, era más filosa sus cumbres, pero hoy día si la recorremos, si la caminamos, vamos a ver que esa cordillera, sus bordes de sus picos ya no son filosos, ya no tiene puntas así muy verticales, sus puntas se han desgastado, sus bordes han perdido el filo, y de repente hasta es posible de que su altitud hoy en día sea menor. Y yo te pregunto, todas esas toneladas de roca que la punta de la cordillera, que la cumbre de la cordillera ha perdido, ¿dónde están hoy en día? ¿Sabes en dónde están hoy en día? Están en los conos directivos, en pampas, en el fondo del mar, en el fondo de una depresión,
en una parte baja de una meseta, por ejemplo, ahí están todos los materiales que en los valles también, en los valles están todos los materiales que alguna vez estuvieron acá en la cordillera, las fuerzas exógenas que han hecho, han degradado, han roto, y han transportado y lo han depositado, lo han compactado. Por eso a todo este proceso se le conoce como fuerzas niveladoras o llamadas también modeladoras. Porque en un momento la Tierra te puede dejar un paisaje así, trinchudo, así, pelo duro, pelo alto, como tú comprenderás, pero ¿qué pasa con las altas temperaturas, los vientos, las lluvias, los glaciares, los ríos? ¿Qué hacen? Todo esto lo van degradando, rompiendo, disminuyendo y lo van nivelando, modelando, bajando, rebajando y acarreando también. No solamente lo rompen, sino que lo transportan, lo llevan, se lo traen y lo depositan en otros lugares. ¿Ya? Y hay una pregunta de su compañera que dice, profe, ¿en qué se diferencia montaña con cordillera? En que la montaña es una sola y la cordillera es un conjunto de montañas. Esa es la diferencia. La montaña puede decir la unidad, la cordillera es el conjunto de montañas. ¿Ya? Esa es la diferencia. Por ejemplo, el Huascarán es una montaña en sí, pero el Huascarán está dentro de la Cordillera Blanca, que es parte de la cadena occidental de toda la cordillera de los Andes de Sudamérica. ¿Ya? La montaña es uno solo y la cordillera es el conjunto. ¿Ya? A ver, joven, muy bien. Vamos a continuar. Un río, joven. ¿Qué nos deja un río? ¿Qué forma un río? ¿Qué es lo que hace un río, joven? A ver, joven, un río que nos va dejando, por el tipo de erosión que nos deja los valles en forma de V. Aquí tienes la imagen, por ejemplo, del Cañón del Colca. Acá tenemos la imagen, por ejemplo, del Cañón del Colca. Mira, ahí tienes el valle en V, muy marcado, muy pronunciado, hasta arriba. Acá tienes el valle en V, joven. ¿Ya? Eso es por la erosión que hace el río, prácticamente vertical, profunda. Cuando el río va de los Andes para la costa, forma valles en V o cañones. ¿Qué pasa cuando el río va de los Andes a la selva? Va a formar, joven, pongos. Ahí tenemos una imagen del pongo de Manseriche. Otra imagen, por ejemplo, cuando el río va de los Andes hacia la costa, forma cañones. Y en la cuenca baja, en la parte baja, en el curso inferior o curso bajo de un río, joven, el río va a formar curvas muy marcadas, muy pronunciadas, que se llaman meandros. ¿Ya? Meandros. Ahí lo tiene, joven. ¿Ya? Todo ello, joven, es producto de la erosión fluvial. ¿Ya? En la erosión fluvial vamos a mencionar, muy bien, Carla Madeleine, excelente, muchas gracias, las cataratas también. ¿Ya? Vamos a tener también, joven, la formación de cataratas. Y por si acaso, ¿dónde están las cataratas más bonitas de nuestro país, más bonitas y más altas del Perú? Hay cataratas en la costa, hay cataratas en los Andes, hay cataratas en la selva. ¿Dónde están las cataratas más bonitas de nuestro país? ¿Qué dices? ¿Ubicas o no ubicas? La catarata, joven, más bonita están en la selva, las más impresionantes están en la selva, y la más grande del Perú, joven, está en Amazonas, es la catarata de Gocta, ¿ya? Amazonas Chachapoya, joven, con su capital Chachapoyas. ¿Ya? Así es, Cristel, los valles en U, lo vamos a ver más adelantito, es por erosión glacial. ¿Ya? Acá estamos viendo todavía fluvial. Y joven, después de la erosión viene la sedimentación, ¿sí o no? La sedimentación glaciar, joven, ¿qué nos deja? ¿Qué nos deja un río, por ejemplo? Estamos hablando básicamente de lo que es la desembocadura, ¿sí o no? Un río, joven, en la parte baja nos va a dejar, por ejemplo, vamos a señalarlo por acá, joven, los famosos conos deyectivos. Ahí estamos señalando, joven. Ahí tenemos una imagen de un cono deyectivo. Toda esta parte que está acá en el medio, joven, todo esto de acá es el cono deyectivo. ¿Ya? El cono deyectivo son también conocidos como valles costeros o abanicos fluviales también. La desembocadura en delta, la desembocadura en estuario, joven, son producto de la sedimentación fluvial. ¿Ya? Sedimentación fluvial. ¿Ya?
la formación de terrazas fluviales, como por ejemplo, joven, una restinga. Una restinga es un tipo de sedimentación, ¿ya? La restinga es un tipo de sedimentación, joven, ¿ya? A ver, la erosión fluvial nos deja valles en nube, cañones, hongos. Uy, están lavando las ollas, creo. Están lavando las ollas para el almuerzo, creo, recién. Ahí se estaba colando un sonido. La erosión fluvial, joven, nos deja cañones, hongos, valles en nube, cataratas también, ¿ya? Cataratas, los valles interandinos y longitudinales. ¿Ya? Ahí te lo estoy enviando, joven. Y también la sedimentación fluvial nos deja, por ejemplo, las terrazas. Terrazas como, por ejemplo, joven, los barrizales. Los barrizales, las restingas, son tipo de terrazas fluviales. Altos también son tipo de terrazas fluviales. Los deltas, estuarios, ¿ya? Conos deyectivos. Los conos deyectivos que son los famosos valles costeros. ¿Ya, joven? Conos deyectivos que son los famosos valles costeros, joven. ¿Ya? Ahí también te lo estoy enviando, joven, en tu chat, en tu super chat. ¿Ya? Ahí para que le des una mirada, una leída. Tú dirás, profe, pero si eso está escrito ahí, ¿por qué lo manda por el chat? Porque yo creo que si tú lees una vez está bien, pero si lo lees 2 veces es un poquito mejor. Y si tú, además de leer, lo escribes, más se te queda, joven. Yo, aparte de leerlo, también lo estoy escribiendo. Al mandártelo, también lo estoy escribiendo, joven. ¿Ya? Ahí lo tiene, joven, las imágenes. El valle, ¿por qué la terraza es una forma de sedimentación? ¿Por qué la terraza va a ser una forma de sedimentación, joven? A ver, vamos a señalarlo por acá. Porque ves esta parte plana ocurre, joven, cuando el río llega hasta este nivel de su cauce y trae más agua, tanto que el agua, joven, ¿qué hace el agua? El agua se va a desbordar, se desborda por acá y sedimenta, se desborda por acá y sedimenta. ¿Joven? Esta es una imagen de terrazas fluviales, son formas de sedimentación, joven. ¿Ya? Ahí tenemos sedimentación. ¿Ya? ¿Se ve, joven? Todo eso es producto de sedimentación. Y cuando el río sube más, también sedimenta más. Y bueno, cuando sube y desborda, ahí se forman las terrazas. ¿Ya, joven? Lógico. Ahora, una buena pregunta que hace su compañera, una buena mención que hace su compañera Cristel, dice, profe, ¿y eso ayuda a la agricultura? Lógico, claro que sí, ayuda porque sedimenta, un río normalmente sedimenta materia orgánica e inorgánica. Las dos son útiles para la tierra, las dos sirven a la tierra. Dentro de la inorgánica está la roca pulverizada y la roca pulverizada, hecha arenilla, hecha arcilla, hecha sedimentos, contiene muchos minerales para el suelo, por un lado. Y por otro lado, la materia orgánica, que son, a ver, restos de un ave, de un pez, de un perro, las heces de las aves, de las vacas, del toro, que el río trae, y se descomponen y sedimentan, fertiliza el suelo también. Joven, otro, vamos, joven, continuamos. Quiero que veas una palabrita también importante, joven. Voy a señalarla, voy a resaltarla por acá, joven, a tu mano izquierda. Esta palabrita, la palabrita abrasión. ¿Ya? Joven, ¿qué es la abrasión? ¿Qué es la palabrita abrasión? ¿Alguna vez has escuchado abrasión? ¿Alguna vez has escuchado esa palabrita? A ver, Lucía Andrea, Cristel, Piero More, María Zúñiga también, que estaba participando, Nicole María Villafuerte. ¿Qué es la palabrita abrasión, joven? También pueden haber sedimentaciones artificiales. Todo lo que estamos viendo ahorita y vamos a ver es natural. Pero ¿puede haber alguna sedimentación artificial? Claro que sí. ¿Sabes en dónde, joven? Por ejemplo, cuando tú haces una represa, tú
almacenas agua, ¿sí o no? Almacenas, 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 tu agua sube, sube, sube y desborda, abarca zonas donde normalmente no alcanzaba, ¿sí o no? Ya, ahí tú estás sedimentando en el fondo de esa acumulación, de ese dique o de ese represa, estás sedimentando materia orgánica e inorgánica. Ya, la palabra abrasión, muy bien, tiene que ver como raspadura, lijadura, acción de rozamiento. Muy bien, Lucía Fernanda, acción de quitar o arrancar algo por fricción, por rozamiento, por lija. Básicamente la palabra abrasión es como lijar, alijar. ¿Ya, joven? Y por ejemplo, joven, el mar hace abrasión, un río hace abrasión, desgaste, muy bien, desgaste, arranque, tipo lija. Esa es la palabrita abrasión, joven. ¿Ya? Ahí tenemos, por ejemplo, ¿qué se forma por abrasión? Arcos, islotes, acantilados, también cabos. Ahí tenemos las imágenes de la abrasión, joven. Abrasión marina. ¿Ya? Joven, por si acaso, ¿qué es una península? Vamos a señalarlo, joven. Aquí tenemos la imagen. ¿Qué es una península? Es una porción más o menos extensa, más o menos grande de territorio que sobresale en el mar. Esa es una península, joven. ¿Ya? Por otro lado, ¿qué es una bahía? La bahía, joven, es lo contrario, es una porción del océano que entra en el continente de forma más o menos redondeada, de forma más o menos circular, y va erosionando, va degradando, va rompiendo y va abrazando, haciendo abrasión. Ajá, y preguntan por ahí, profe, ¿península es igual a isla? No, la península es diferente a la isla porque la península es una parte del continente que está unida. En cambio, la isla está separada del continente. ¿Ya? Y abrasión con sedimentación, más bien, ¿en qué se diferencia? Abrasión es lijar, sedimentación es acumular o compactar. ¿Ya? Ahí tenemos una imagen, joven. Vamos a poner por acá, por la abrasión marina. La abrasión marina. ¿Qué nos deja la abrasión marina, joven? Abrasión o erosión marina. Abrasión o erosión marina, joven, nos deja... A ver, vamos a poner por acá, la península. ¿Ya? ¿Qué es una península, joven? La península es una porción grande de territorio que sobresale al mar. Sobresale al mar. Abrasión, esa es una península. ¿Qué pasa si esa porción de territorio que sobresale no es tan grande? Es mediana, por ejemplo. Punta. Hay punta, es una porción mediana y alargada que de continente que sobresale al mar. ¿Ya? ¿Y qué pasa si es un pedacito nada más? Se llama cabo. Es una porción menor de continente que sobresale al mar. ¿Ven? Ahí te lo estoy enviando, península, punta, cabo. ¿Ya? Tenemos también, joven, tenemos los acantilados. Los acantilados es producto de abrasión marina. Tenemos también, joven, los arcos y cuevas marinas. Y tenemos también, joven, los farallones. Tú dirás, profe, ¿qué es eso? ¿Qué es un farallón? Es una especie de poste o columna que queda en el mar luego de que un arco marino cayera. Ahí te lo estoy enviando, joven. Algunas imágenes vamos a ver a continuación. ¿Ya? Algunas imágenes. Cueva marina, arco marino, joven. Ahí tenemos un bonito arco marino, el arco marino en la isla de Paracas, disculpa, en Paracas. ¿Y cómo se formaría un farallón acá? Mira, ¿sabes cuándo se formaría un farallón? Si este pequeño, mira, acá tienes un arco marino, acá tienes cuevas marinas, pero este es un arco marino. Si algún día este arco se cae, esto queda aislado, ¿sí o no? Esto queda separado del continente y esto se convierte en un farallón. ¿Me joven?
Cuando esto se caiga, esto queda aislado y esto queda convertido en un farallón. ¿Joven? Ahí tiene la imagen, joven. Y los acantilados, ¿cómo son los acantilados, joven? ¿Alguna vez has ido a, bueno, has pasado seguramente varias veces por la Costa Verde? Ya, todo eso, joven, de la Costa Verde, ese es un acantilado, joven. Todo el acantilado, toda la Costa Verde está en la parte baja del acantilado, ¿ya? ¿Y cómo es una ensenada? ¿Cómo es una ensenada? Una ensenada es una forma de erosión, ¿verdad, joven? Acá falta también mencionar, vamos a poner por acá, de la abrasión marina. Parte de la abrasión marina es las bahías, golfos. Bahías y golfos son erosión marina dentro del continente. ¿Ya? Bahías y golfos. Y tenemos también el acantilado, que ya hemos puesto. Ahí lo tiene, joven. ¿Ya? Bahías y golfos. ¿Ya? Y penínsulas también. Por si acaso, en Perú no tenemos golfo. En Perú no hay golfo, joven. Lo que tenemos son bastantes bahías. ¿Ya? Ahí tenemos, joven. Y por ahí, allá, ¿qué es un golfo? Un golfo es como una bahía, pero mucho más grande. Un golfo es como una bahía, pero mucho más grande. Si una bahía es una forma de erosión circular del mar dentro del continente, que te permite hacer puertos, entre comillas, dejar embarcaciones, te permite hacer el comercio, porque el mar dentro de una bahía es calmado, en un golfo también, solo que el golfo es mucho más grande que una bahía. ¿Ya? El golfo es mucho más grande que una bahía. Y están preguntando, profe, ¿qué es una ensenada? La ensenada es una erosión pequeña, interior, mediante una entrada estrecha del océano. ¿Ya? Ahorita te lo voy a enviar, joven, qué cosa es una ensenada. ¿Ya? Aunque sería más bonito dibujarlo, ¿sí o no? Sería más bacán dibujarlo, joven. Vamos a ver si hay por acá. No hay acá, joven. ¿Ya? No hay acá. Vamos a dibujarlo acá, joven. Ojo, atención. Vamos a dibujar qué sería una ensenada, mira. Imagínate que el mar entre por acá. Acá hay una grieta, se abre una grieta y el mar entra por acá. Y se hace una especie de círculo por acá. Y todo esto que vamos a ver acá, joven, va a tener agua de mar. Todo esto acá va a tener agua de mar. Acá entra el mar y erosiona de forma circular dentro del continente, por una entrada angosta nada más, chiquitita. Ya todo esto de acá adentro, joven, es la ensenada. Todo esto acá sería la ensenada. ¿Ya, joven? Eso sería una ensenada, joven. Y sería parte de una forma de erosión también. ¿Ya? A ver, la sedimentación marina, joven. María Zuña, buena pregunta, dice, profe. La formación de los relieves por erosión implican las tres fases del proceso y los relieves formados por sedimentación solo implican la última fase. Ya. Ahorita lo que estamos viendo, joven, es erosión. ¿Ya? La erosión, joven, ¿qué implica? A ver, volvemos un poquito, a ver. Volvemos. A ver, mira, joven, vamos a volver. Mira, joven, ¿qué es lo que de repente lo pasamos muy rápido? Los relieves moldeados por erosión. Relieves moldeados por erosión. Ahí tenemos la erosión. ¿Qué implica la erosión, joven? La nivelación. ¿Qué implica la erosión? Los tres momentos. La erosión implica los tres momentos, joven. El arranque, el transporte y la acumulación. Arranque, transporte y acumulación. ¿Ya? La erosión implica los tres momentos, joven. ¿Ya? La sedimentación es parte de la erosión, la parte final. El último, la sedimentación que implica la acumulación. ¿Ya? Después de que se acumula, estábamos acá, joven, después de que se acumula, ya viene otro proceso que ya se llama agradación, que es la compactación, transformación.
lo vamos a ver en una de las preguntas. ¿Ya? Lo vamos a ver en una de las preguntas, joven. ¿Ya? Espero que se esté entendiendo. La erosión implica arranque, transporte y acumulación, depositación. ¿Ya? A ver, la sedimentación, joven, que es parte de la acumulación. Ajá, Cristel pregunta y dice, profe, ¿la acumulación siempre debe ser en el mar o también puede ocurrir en otros lugares? Claro. ¿Qué es un cono deyectivo? El cono deyectivo es una forma de acumulación. ¿Qué es una terraza fluvial? Es una forma de sedimentación o acumulación de los sedimentos de un río. ¿Un delta qué cosa es? Es la desembocadura de un río antes de llegar al mar o casi en el mar. ¿Ya? Y pregunta Sandra, ¿la ensenada es parte de la abrasión? Abrasión sería, abrasión o erosión marina. ¿Ya? Abrasión o erosión marina. Ya, joven, sedimentación marina. Sedimentación marina. ¿Qué es la sedimentación marina, joven? Es cuando el océano, es cuando el mar ya pierde fuerza, pierde velocidad y te va dejando materiales. En este caso, sobre todo lo que nos va a dejar son arenas. Por ejemplo, el tómbolo, ¿qué es? Es una porción de arena que te contacta, que te conecta el continente con un islote, una isla o islote. Una flecha es una acumulación de arena en forma de línea. La albúfera, joven, es una especie de barrera o banco de arena que te va a permitir filtrar agua de mar dentro del continente de una forma circular. La playa es un banco de arena, la isla de barrera o conocido también como cordón litoral. ¿Ya? Ahí tienes imágenes reales, verídicas, joven, del tómbolo. Ahí tienes una imagen del tómbolo, por ejemplo, una pequeña porción de arena que te conecta el continente con un islote. La playa, por ejemplo, es un banco de arena y tenemos ahí el cordón litoral, ¿ya? El cordón litoral, joven. ¿Ya? Ahí tienes una imagen del cordón litoral. Otro, joven, la erosión kárstica, ¿ya? La erosión kárstica, joven. ¿Qué nos va a dejar la erosión kárstica? La erosión kárstica, joven, debe su nombre en primer lugar a las aguas subterráneas, ¿ya? El agua subterránea, joven, es capaz de transportar, arrancar, degradar parte de la roca, ¿ya? En este caso, ¿qué tipo de roca? Básicamente la roca caliza. El agua subterránea en la roca caliza va a formar relieves como por ejemplo las cuevas subterráneas, ¿ya? Ahí tenemos la imagen, joven, las dolinas también. Las dolinas, cuevas subterráneas, eh, son parte de la erosión. Y acá entra otra palabrita también, joven. Acá entra otra palabrita, por favor. Esto ha venido en el examen de admisión. Mira la diferencia. Cuando hablamos de kárstico, hablamos de disolución. Disolución. El agua subterránea, joven, no rompe la roca. El agua subterránea lo que hace es disuelve, descompone. No toda la roca, sino un tipo de roca, la roca caliza. Eso hace, joven, el agua subterránea. ¿Ya? Ahí tiene, joven, una imagen a la mano derecha de la Cueva de las Lechuzas en Tingo María, región Huánuco. ¿Y qué es una dolina? ¿Qué es eso? ¿Qué es una dolina? Acá tenemos la imagen, por ejemplo. ¿Ya? La dolina, joven, acá lo tenemos en imagen, es una erosión circular. ¿Ya? Ocurre por filtración de agua. ¿Ya? Debajo, acá debajo de esta dolina, de este hueco que se ha hecho circular, joven, hay agua subterránea que cae y que se alimenta de lluvias. Esta debe ser una zona de depresión donde el agua de lluvia se concentra, se acumula y filtra agua cueva abajo, filtra de relieve para abajo y debajo corre el agua subterránea. Y esta agua subterránea, joven, es capaz de romper, degradar y hace caer esa parte de estructura, joven, ¿ya? Y forma de la dolina. Es una erosión de forma circular producto del agua subterránea que corre por debajo y de suelos calizas, de suelos de calizas. ¿Joven? Acá lo dice, acá lo señala, joven, la imagen.
esta disolución afecta a las rocas calizas. ¿Qué tienen las rocas calizas? Son ricas en carbonato cálcico. Son rocas permeables y están muy afectadas por la erosión del agua. ¿Ya, joven? Bien, joven. Oye, joven, ¿y cómo estás a esta hora de la tarde? ¿Estás con hambre o todavía no estás con hambre? En la hora del hambre, joven. La sedimentación kárstica, ¿ya? Llamada también precipitación, ¿ya? Sedimentación o precipitación kárstica, joven. A ver, joven, ¿qué nos va a dejar la sedimentación kárstica o precipitación kárstica? Básicamente nos va a dejar, joven, estalactitas, estalagmitas o estalagnatos, ¿ya? Eso es lo que nos va a dejar la sedimentación kárstica. Estalactitas, estalagmitas o estalagnato, joven. Así es, Nicole, la palabra erosión y abrasión son sinónimos, son lo mismo. Ambas implican el proceso de o raspar, o rascar, o lijar, o degradar, disminuir algún material, ¿ya? Abrasión y erosión son similares, ¿ya? Son lo mismo. Ahí tenemos, joven, la sedimentación kárstica. Ahí tienes la imagen, joven. Lo que nos deja la sedimentación kárstica dentro de las cuevas subterráneas es estalactitas, estalagmitas y estalagnato, joven. ¿Ya? Ahí lo estás viendo. Ahí están las imágenes, joven. Y la pregunta es ¿por qué? Porque acá en el techo de esta cueva corre el agua subterránea. En la parte superior de esta cueva corre el agua subterránea y esta agua, joven, que acarrea muchos materiales, trae anhidrido carbónico, encuentra la roca caliza y como hemos visto, la roca caliza es permeable. Esta agua filtra, cae cuesta abajo y ¿cómo se forman estas estructuras, verdad, joven? De una forma muy sencilla, joven. Vamos a poner acá. A ver, vamos a ver si se ve, joven. Ahora sí, ahora tiene que verse. Mira, acá empieza a gotear, acá empieza a gotear, ¿ya? El agua filtra, aquí empieza a gotear, y en esas gotas, aunque tú no lo creas, joven, se acumulan minerales, carbonato cálcico, disuelto, carbonato cálcico disuelto. ¿Y qué hace la gota, joven? Al caer, lleva consigo una parte del carbonato cálcico, cuesta abajo, y al caer ese carbonato cálcico, joven, acá, por ejemplo, chorrea, se seca, se solidifica, se seca, se solidifica y empieza a crecer una estructura de abajo hacia arriba. Pero en la parte superior de la cueva también queda un poquito de carbonato cálcico, que se solidifica más lento, porque va contra la gravedad, se solidifica y se expande y crece como una punta de arriba para abajo, joven. ¿Ya? Lógico. Su compañera pregunta, dice, profe, acá en Perú encontramos ese tipo de sedimentación. Claro que sí, joven. Esto lo podemos encontrar, por ejemplo, en las cuevas subterráneas, en la cueva de Tunqui, la cueva de los Huagapos, en la cueva de las Lechuzas. Incluso, joven, si no te quieres ir tan lejos, porque la cueva de los Huagapos está en Cajamarca, la cueva de Tunqui está en Cerro de Pasco, la cueva de las Lechuzas está en Huánuco. ¿Sabes a dónde te puedes ir, joven, sin ir tan lejos? A la Sierra de Lima, en Churín. Dentro de Churín, en los baños termales, vas a encontrar este tipo de formaciones kársticas, de carbonatos de calcio. Es porque en Churín aflora mucha agua subterránea volcánica, aguas termales, cargada de muchos minerales y forman este tipo de relieves. ¿Dejo? ¿Y qué quiere decir precipitación kárstica? Precipitación de caída, sí. ¿Qué es una precipitación? Es como una lluvia. Y si tú caminas debajo de esta cueva subterránea, vas a ver de que del techo gotea para abajo. Y de donde gotea son de las puntas de estas estalactitas. Por eso se habla de precipitación kárstica y de disolución. Porque acá, ¿qué está pasando con la roca kárstica? Acá la roca se está disolviendo.
¿Ya? Acá la roca se está disolviendo, joven. ¿Qué roca es la que se disuelve? La roca caliza. ¿Ya? No te preocupes, muchas gracias por preguntar. Otra fuerza, otra gente, joven. La erosión glaciar. Vamos a avanzar, joven. ¿Qué nos deja la erosión glaciar? Nos deja cavidades en forma de U. Ya no de V, sino de U. ¿Por qué? Porque la lengua glaciar es así. Es curva. La lengua glaciar es curva, joven. Y acá, joven, tenemos a todo lo largo de este camino, donde alguna vez hace 30.000, 40.000 o 50.000 años hubo glaciar, tenemos un valle en forma de U, de V o de U. Acá tenemos un valle en forma de U, joven. ¿Ya? Nos deja, joven, también los pasos o abras. ¿Qué son los pasos o abras? Son erosiones en la parte baja de la cordillera. No, disculpen, en la parte alta de las cumbres de la cordillera. Vamos a poner por acá, joven, una imagen. Vamos a trabajar acá. Mira, joven, ahí tienes la cordillera, ¿sí o no? Ya. Y a esta cordillera le sobreviene un glaciar. A esta cordillera le sobreviene un glaciar. A este glaciar, mira. Ahí creció el glaciar. La pregunta es, joven, ¿el glaciar erosiona la cordillera solamente en un lado? ¿La cumbre de la cordillera solo en un lado o en los dos lados? ¿Un glaciar erosiona solo en una cara de la cordillera, de la cumbre, o en las dos caras? ¿O en todas sus caras? El glaciar erosiona en todas sus caras, joven. Y lo vas degradando, lo vas desgastando, lo vas disminuyendo, y eso te permite, por ejemplo, ir de un lado al otro de la cordillera. Cuando ya este glaciar retrocede, cuando este glaciar desaparece, joven, esta parte de la cumbre ha sido cortada y desaparece. Mira, ahí la vamos a desaparecer como por magia. Desapareció, joven. Desapareció. ¿Y ahora qué se puede hacer? Ahora, joven, tú puedes ir de acá para acá. Vamos a ponerlo. No. Tú puedes ir, joven, de acá para acá, de este lado al otro lado. Puedes ir sin tener que subir al máximo, a la máxima altitud de la cordillera de la cumbre. Por eso, por ejemplo, Ticlio, Paso de la Viuda, el Paso de Conococha o el Abra de Conococha, por ejemplo, nos permiten ir de un lado al otro de la cordillera. ¿Ya? Ahí tenemos las imágenes, joven. Acá tenemos el Valle Enú también. Acá tenemos la imagen del Valle Enú. Por acá pasó alguna vez una antigua lengua glaciar. Y el fiordo, joven, es también una antigua lengua glaciar, pero que llegaba al mar. El fiordo es una antigua lengua glaciar, también es un valle nu, solo que aquí el valle nu llega al mar. Y obviamente el fiordo no tenemos en Perú. El fiordo normalmente lo tenemos en países de media y alta, sobre todo de alta latitud, como por ejemplo Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca. Fiordo tenemos, por ejemplo, en Islandia, en Groenlandia, y en el hemisferio sur lo tenemos también en Chile y Argentina. ¿Ya? Si la erosión puede ser llamada desgaste, sí, sí, el término de erosión es el más general, es el más general. Ahora, joven, en cuanto a sedimentación glaciar, joven, nos deja el glaciar las morrenas. ¿Qué son las morrenas? Son bancos de rocas en las partes inferiores. Al final de la lengua glaciar, el glaciar ha atrapado rocas de diverso tamaño, de diverso tonelaje, y las arrastra, y cuando el glaciar retrocede, deja todo ese banco de rocas en un lado. Y el drumlin, ¿qué es el drumlin, joven? Mira, joven, vamos a dibujar el glaciar, ¿ya? Vamos a dibujar un glaciar. ¿El drumlin qué cosa es? Mira, vamos a dibujar el drumlin primero. El drumlin, joven, acá está. Bueno, antes de ser drumlin, mejor dicho. Acá te tienes una colina. Acá tú tienes un conjunto de colinas frente a un glaciar. ¿Y qué va a pasar cuando llegue el glaciar? El glaciar empieza a avanzar, joven. Mira, empieza a avanzar el glaciar. Vamos a ver un color azulito.
empieza a avanzar el glaciar, avanza, 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 y avanza más, avanza más, avanza más, avanza más, y se encuentra con la colina, ¿sí o no? ¿Qué hace el glaciar frente a la colina? ¿Pasa por el costado o la pasa por encima? ¿Qué hace el glaciar? ¿Va por un costado o lo envuelve? ¿Lo cubre todo, sí o no? Lo cubre todo, lo envuelve, lo envuelve, lo envuelve, baja otra vez y sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando, y sigue empujando de acá para atrás, sigue empujando, sigue maleando, sigue presionando, así. Y yo te pregunto, joven, toda esa fuerza del glaciar que empuja, 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 ¿no es como una especie de aplanadora, niveladora, modeladora, que va rozando, va nivelando, perfilando, boleando todas esas cumbres afiladas? Y cuando el glaciar retrocede, joven, ¿qué te queda? Esta nomás, mira. Esa imagen que ves abajo, joven, ahí está el drumlin. ¿Qué te parece, joven? Los drumlin, ¿ya? Y el viento, joven. ¿El viento qué nos deja? Por último, joven, la erosión del viento. El viento nos deja en los desiertos. Esto ocurre más en desiertos. Rocas fungiformes, ¿ya? Cuando hablamos de erosión o abrasión del viento, hablamos de rocas fungiformes, arcos eólicos o arcos de piedra, alvéolos, que son cavidades con huecos, desierto pedregoso o rej, y el bosque pétreo, ¿ya? Y por ahí dicen la duna, pero ¿dónde estará la duna? La duna será por erosión o por sedimentación. A ver, ¿la duna qué será? ¿Erosión o sedimentación? La duna es sedimentación, acumulación, ¿sí o no? ¿Ya? Y ahí tienes imagen de dunas, por ejemplo, dunas muy bonitas, dunas muy extensas. La duna más grande del Perú, joven, ojo, no es la duna de Paracas, es la duna de Purpur, en La Libertad, en Trujillo. El médano, joven, que es una especie de duna sobre una roca gigante, sobre una zona rocosa inmensa. Ahí está, disculpa que le hayamos tomado foto a tu barrio, joven, el lomo de Corvina, Villa El Salvador, disculpa, pero ahí está el médano. El desierto es una gran acumulación de arena, joven, y el loess. El loess es un desierto arenoso, pero con montículos circulares. Y tú dirás, profe, ¿y por qué hay esos montículos circulares? ¿De dónde salieron? Tipo torres circulares, por unas vegetaciones que sobreviven en ese desierto. Y estas vegetaciones que sobreviven protegen sus raíces de forma circular y hace una estructura para que el viento se lleve todo menos esa parte que cubre su raíz. ¿Ya? Ya, y por ahí pregunta, profe, la sedimentación es parte de la erosión. ¿Cómo puedo diferenciar? Por la forma, por la fuerza, por el momento. Ya, agradación y abrasión. La agradación es cuando la roca llega a un fondo. Ya, ahí está, le voy a decir así, para todos, por favor. La agradación ocurre cuando ni la gravedad ni el relieve te dan para más. Cuando ni la gravedad, o sea, la fuerza, ni el relieve te dan para más, o sea, ya no te permite ni transportar, ni mover, ni acarrear, ni arrancar. Ahí ocurre la agradación. La agradación ocurre cuando ni la gravedad ni el relieve te dan para más. Y la agradación, ¿qué implica? Compactación. Compactación, que es una transformación de la roca. Y la abrasión es esto, por ejemplo. Acá tengo un lapicero y le paso lija. ¿Qué le va a pasar a mi lapicero? Va a estar rayado, raspado, y de repente en un momento se haga hueco si le sigo pasando lija. Ya, eso es abrasión. ¿Ya? Joven, mira, un ejemplo de abrasión. Mira por favor con mucha atención. Imagínate que acá en la palma de mi mano tengo un banco de arena. Y yo hago esto, me acerco a mi pantalla y empiezo a soplar así. Y soplo todo este banco de arena contra mi pantalla de mi computadora. Yo te pregunto, joven, después que he soplado todo el banco de arena, todo el acúmulo de arena que tenía acá contra mi pantalla, yo te pregunto, ¿mi pantalla va a estar igual o va a estar rayada? ¿Mi pantalla va a estar igualita o va a estar rayada, joven? Va a estar rayada, ¿sí o no? Ya, todas esas rayaduras ha sido por el choque de cada grano de arena contra la pantalla a una velocidad, ¿sí o no?
y ese choque raya, raspa, ya eso es abrasión. Eso es abrasión. ¿Ya, joven? Joven, vamos a ver las preguntas de tu práctica antes que nos gane la noche, antes que nos gane la madrugada, joven, para avanzar, para poder almorzar con calma, con paz con nuestras conciencias. Vamos a ver las preguntas. Por favor, joven, también participa, responde.